Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la de CTA. Hoy día vamos a tocar el tema, el anabolismo celular. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción acerca de este tema. Nos dice que el anabolismo es un término de origen griego formado por la palabra ana, que significa hacia arriba, y belens, que significa al azar, es decir, lanzar hacia arriba, dado que se trata de la generación de los compuestos de los prefijos latinizados, y que a partir de otros más amplios podemos entender el concepto básico de la traducción. Y también nos hace mención de que se va a transformar los compuestos complejos a partir de otros más sencillos. Pasar de lo básico a lo más complicado es algo que se va a realizar durante el anabolismo. Se trata de la fase del metabolismo que interviene en la energía química del organismo para componer biomoléculas complejas a partir de otras más sencillas. El anabolismo produce el intercambio de células y la parte conducida por la acción de las enzimas que van a intervenir en este proceso. Se trata de un proceso complementario al catabolismo, mientras que el catabolismo descompone macromoléculas en formas más sencillas y libera energía química. El anabolismo consume esa energía para formar nuevos enlaces y moléculas complejas, con la que una o uno libera la energía que el otro libera. Entonces, si el anabolismo es transformar de lo complejo a lo más simple, el catabolismo viene a ser de lo más simple a lo más complejo. Acá vemos una imagen representativa de cómo se está realizando una referencia sobre el anabolismo dentro del cuerpo de esta mujer. Ahora vamos a ver el concepto básico de lo que es anabolismo. El anabolismo es la fase del metabolismo en la que se genera estructuras bioquímicas complejas a partir de sustancias más simples. En otras palabras, se invierte energía química del organismo para componer moléculas complejas a partir de otras sencillas, empleando el poder de reductor o poder reductivo en un proceso opuesto y complementario al catabolismo, que antes le había mencionado. Así uno consume energía y el otro libera energía. Uno va de lo básico a lo más complejo y el otro viceversa, o sea, de lo más complejo a lo más simple. Cuando tanto el catabolismo como el anabolismo se hallan en equilibrio, la célula se mantiene estable. Pero cuando es necesario crecer o reproducirse, en ellas predomina el anabolismo para fabricar piezas bioquímicas adicionales necesarias para aumentar de tamaño o complejidad nuestra estructura molecular. Por eso que justamente, como hemos visto, el anabolismo es parte fundamental en el proceso metabólico junto con el catabolismo. Hemos visto inicialmente de que si hay un equilibrio, la célula no va a hacer ningún esfuerzo necesario para poder transformar lo que es algunas sustancias más complejas. Pero en el caso de que haya lo que es un crecimiento celular o una reproducción celular, va a predominar lo que es el anabolismo para poder fabricar las piezas bioquímicas necesarias para lo que es la complejidad o la estructura necesaria que necesitan las células. Importancia del anabolismo. El anabolismo es una etapa metabólica vital, no solo para brindar insumos al catabolismo con el objetivo de descomponer y liberar energía química, sino también para el almacenamiento de energía en los enlaces químicos de las moléculas complejas, como el almidón de las plantas que encontramos, que viene a ser la estructura de las plantas en sí, o en el glucógeno, que es parte de la estructura de los compuestos orgánicos también de la planta, y los triglicéridos, que mayormente lo encontramos en los animales. La elaboración de componentes de las células y los tejidos va a ser gracias al anabolismo, permitiendo que así el aumento de la masa muscular y el crecimiento del organismo sea eficiente y se pueda trabajar correctamente. Justamente cuando ustedes, chicos, realizan un trabajo, van a necesitar comida, alimento. ¿Para qué? Reponer energía que ustedes pierden por alguna acción o algún movimiento que hacen.
por lo cual el anabolismo es el que hace que cuando ustedes ingieran algún alimento por el sistema digestivo pase, este proceso va a intervenir para poder fabricar esos elementos químicos necesarios que necesita nuestro cuerpo, que no solamente comemos fruta, comemos verdura o comemos y directamente pasa a la sangre y a las células, no. Tiene que un proceso en el cual se va a llamar el metabolismo, y dentro del metabolismo va a generarse el catabolismo y el anabolismo. Luego tenemos la fabricación de nuevas células para reemplazar las viejas y reponer tejidos dañados. Otro punto importante en el anabolismo es que, como vemos nosotros, chicos, que cada vez nosotros cambiamos de células y nosotros no lo vemos a simple vista porque las células son muy pequeñas, pero podemos notarlo justamente en nuestra piel. Justamente cuando nuestra piel está media escamosa y ven algo, especie como como una escamita, todo eso hace referente a las células muertas, porque están cambiando constantemente, reemplazando una de las otras de las viejas. Entonces, justamente este proceso necesita una fuerza energética para realizar este proceso, por lo cual ahí en ese proceso va a intervenir el metabolismo celular para realizar lo que es el reemplazo de las células viejas por las nuevas, y también reparar los tejidos si en el caso están dañados. Por ejemplo, nos hacemos una herida o nos cortamos, en este proceso de reagrupación y de cicatrización va a ser realizado también por el metabolismo para que estas células tengan las fuerzas necesarias y realicen esta función de cicatrizar nuestras heridas dañadas o tejidos dañados por algún objeto. Entonces vemos la representación en este caso de la imagen de una persona o en este caso de un niño, donde vemos que la representación del anabolismo también hace referencia al crecimiento. Desde nosotros hemos visto de los muy pequeños, que hemos visto de cómo el ser humano cuando va pasando los años su estatura crece por la realización del anabolismo dentro del metabolismo celular. Tipos de anabolismo. Entre ellos tenemos a dos anabolismos, el autótrofo y el heterótrofo. Vamos a ver uno que es autótrofo, que viene a ser exclusivamente de las plantas, y el otro heterótrofo, exclusivamente de los animales. Anabolismo autótrofo. En los seres autótrofos son aquellos capaces de sintetizar por cuenta propia los nutrientes necesarios para sostener su existencia. El anabolismo, por lo general, implica el tránsito de moléculas inorgánicas como el agua y el dióxido de carbono, entre otros, hacia moléculas orgánicas de mayor complejidad y de utilidad bioquímica para estos seres vivos, en este caso de las plantas. Este proceso puede darse de dos formas distintas. La fotosíntesis, que mayormente ustedes lo conocerán, que es mediante la absorción del sol, el dióxido de carbono y las sales minerales y el agua, y transformarlo en oxígeno para la expulsión. Entonces, este es el proceso de la fotosíntesis en las plantas. Otro proceso dentro de lo que es el anabolismo de los autótrofos tenemos lo que es la quimiosintesis. La quimiosintesis es el proceso que se da principalmente en organismos microscópicos como las bacterias y arqueas. Arqueas también son organismos vivos, pero muy diminutos, muy pequeños, en cuyo hábitat no hay luz solar, por lo cual aprovechan otro elemento esencial para poder realizar su fabricación de sustancias químicas en reacción para su organismo, que son utilizadas para sintetizar moléculas orgánicas. Entonces, es así de cómo se va a realizar esta parte de la quimiosintesis en bacterias y arqueas. Respecto al anabolismo autótrofo, vemos acá una imagen representativa de cómo se está dando lo que es la fotosíntesis en la adquisición del agua, el sol, el dióxido de carbono, la expulsión del oxígeno y la formación de la glucosa, en este caso dentro de un fruto. Anabolismo heterótrofo. En los seres autótrofos que requieren de consumir la materia orgánica de otros seres vivos, como los animales. El anabolismo se diferencia del autótrofo en sus compuestos simples, con naturaleza orgánica, o sea, son el fruto de la digestión y descomposición de los alimentos.
La energía necesaria para ello se obtiene del ATP. ¿Qué es ATP? Tiene que ser lo que es el adenosito trifosfato. Pero este adenosito trifosfato, ¿dónde lo encontramos? Mayormente lo encontramos en las mitocondrias. ¿Y quiénes son las mitocondrias? Son pequeños organulos que se encuentran en las células, para hacerlo recordar, chicos. Esos organulos van a fabricar el ATP, la energía necesaria para que las células funcionen, realicen las diferentes funciones que había mencionado anteriormente de cicatrizar, dar energía, dar soporte, reemplazar nuevas células por otras. Es así que van a realizar y justamente van a necesitar energía ATP o adenosito trifosfato producido durante el catabolismo. Acá tenemos la representación, en este caso, de los alimentos de las partes del anabolismo autótrofo. Tenemos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Por ejemplo, los carbohidratos van a realizar lo que son los ácidos nucleicos. Las proteínas van a ayudar a los tejidos musculares y óseos, mientras que los lípidos, las membranas celulares y organelos dentro de la célula, entre otros. Ejemplo del anabolismo. Se puede ejemplificar el anabolismo en las fases del crecimiento de los seres vivos. Los niños crecen en peso y estatura, las plantas se anchan de los tallos y los animales que aumentan de tamaño. Esto nos hace referencia al anabolismo y de cómo se hace también en la representación del crecimiento de estos seres vivos. Para que se produzca un proceso anabólico se requieren nuevas células con las que se fabrican nuevos tejidos. Eso se obtiene aumentando la cantidad material bioquímica y de energía bioquímica de las que el cual debe disponer el organismo. Las plantas requieren de la luz solar, del dióxido de carbono y el aire, y el agua y minerales, mientras que los animales requieren de otros seres vivos para poder alimentarse y del oxígeno también para poder respirar. Junto a ello van a realizar lo que es el anabolismo para los procesos y dentro de ellos vamos a ver el crecimiento, claro está. Bueno chicos, entonces todo esto fue de mi parte respecto al tema del anabolismo. Si tienen alguna duda, alguna consulta respecto al tema, me lo hacen saber a mi WhatsApp personal o si no me pueden llamar a partir de las 4 pm para yo ayudarlos en cualquier punto o duda que tengan sobre el tema. Bueno, eso es todo de mi parte chicos, los veo en la próxima clase, cuídense mucho y bendiciones a todos.